Bienvenidos, hoy les quiero compartir algunas reflexiones sobre Walter Benjamin y concretamente su idea sobre el recuerdo y sobre todo sobre el cómo recordar. La expulsión de su país, el hecho de tener que abandonar la ciudad en la que nació y pasó su infancia, su vida en el exilio en París en los años 40 del siglo pasado y por último, obviamente su ida de los nazis que lo llevó a suicidarse involuntariamente por desesperación, porque ya lo iban a capturar. Todo esto está profundamente inscrito desde mi punto de vista en los conceptos benjaminianos de memoria, recuerdo, tiempo e historia. El concepto de Benjamin de recuerdo va mucho más allá y es absolutamente incompatible con rituales conmemorativos tan descontextualizados y cosificados. Benjamin afirmaba que el memorial hace abstracción del plan fascista de dominación mundial y de la guerra mundial, de su función política, de su violencia y persecución, reduciendo al tiempo al destino de un inmigrante de forma robadora, lapidaria y sacralizadora. Tales monumentos de conciencia histórica no mantienen viva la historia, ni la reviven tampoco. Lo propio del monumento, al ser de piedra o hierro, se traslada a la memoria, se convierte en un fósil internamente petrificado. Estos fósiles no llevan en sí la verdadera historia y no penetran en la conciencia, sino que contribuyen a su contrario, al olvido, al pasar de largo. Y bueno, vaya que estamos llenos de monumentos de este tipo en todo el mundo, que aspiran supuestamente al no olvido, a que no olvidemos sobre todo horrores del pasado cometido por humanos. Sin embargo, me parece que logran más lo descrito por Benjamin, es decir, que se convierten en un fósil que penetra la conciencia y no lo logra y pasa de largo lo que supuestamente no deberíamos de olvidar. La memoria dialéctica en Benjamin y sus ideas filosóficas correspondientes tuvieron sin duda un impacto decisivo en la teoría crítica. Adorno, que se inspiró en gran parte en el mundo de pensamiento de Benjamin, afirmaba que toda cosificación es olvido. Adorno ya había formulado esto en una carta a Benjamin un poco antes de su muerte. La paradoja consiste en que recordar se supone que contrarresta el olvido, pero en una forma petrificada, es decir, cosificada, promueve su contrario, el olvido. Para Benjamin, el tiempo y el lugar de la infancia están en el centro, están inscritos en la vida. El lugar evoca el recuerdo y mantiene así vivo el tiempo perdido. Benjamin recurrió al recuerdo de su infancia, desarrolló un método de inoculación contra la nostalgia y la practicaba antes de los viajes que lo llevaban lejos de su ciudad durante largos periodos de tiempo. Leo una breve cita de Benjamin sobre precisamente esto. Evocaba deliberadamente en mí las imágenes de la infancia que más suelen despertar la nostalgia en el exilio. No permití que el sentimiento de añoranza se apoderara de mi mente, como tampoco permití que la vacuna se apoderara de mi cuerpo sano. Intenté mantenerlo a raya reconociendo la no accidentalidad biográfica, sino la necesaria irrecuperabilidad social del pasado. Este proceso de inoculación también confiere al concepto de Benjamin de memoria un impulso significativo, pero sobre todo intencional. Es muy importante señalar que se distingue del mito, en el que, según Benjamin, es decir, en el mito, la memoria incesante, aunque inconsciente, se inscribe como un momento esencial. Benjamin, en cambio, utiliza la memoria para salir adelante y reflexiona sobre lo irrecuperable de lo recordado para seguir adelante, es decir, pensar el futuro. La memoria mítica, en cambio, no entiende el progreso ni el avance como irrecuperable, sino como un ciclo eterno en el que todo se repite siempre, es decir, algo holístico. El tiempo no es una regla para el mito, sino una rueda que no para de girar. Esto es un punto fundamental que hay que seguir pensando. Para seguir con esto hay que añadir lo siguiente. La melancolía de Benjamin, que sin duda existía, simpatizaba en parte con el mito,
por lo menos en la medida en que la necesidad de aferrarse a lo irrecuperable del tiempo perdido no le fue ajeno. Pero su ímpetu ilustrado le prohibía entregarse por completo a la melancolía. En su lugar, trabaja sobre la posibilidad de detener el tiempo lineal de forma rememorativa y cancelar el pasado, en la medida en que hay algo insatisfecho en él, en el pasado, trayéndolo de nuevo al presente. Para él, es decir, para Benjamin, progreso significa entonces iluminación reminiscente que supera la naturaleza desastrosa del mito y la rendición del destino ante él. Es decir, se opone a la idea de rendirse al mito, que su concepción del tiempo implica que todo se repite siempre, sino es una especie de explosión que intenta salvarnos de la idea de que todo está dado por el destino y no se puede cambiar por acciones humanas. El concepto benjaminiano de memoria se dirige, por tanto, también en contra de una cierta comprensión unidimensional, muchas veces agresiva me parece, en todo caso apática y perezosa a nivel intelectual y poco dialéctica de la modernidad capitalista. Y bueno, estas observaciones dejan bien claro que Benjamin no está interesado en una relación no instrumental con la historia, porque nadie está libre de instrumentalizar el pasado para fines presentes y futuros. Lo que hay que problematizar, según Benjamin, es quién y con qué fines instrumentaliza el pasado. Es esta la cuestión ideológica crítica que fue abordada y retomada por muchos pensadores y pensadoras de la teoría crítica. Benjamin tiene un concepto espacial de la verdad histórica que ni siquiera intenta ser objetiva, porque nunca puede serlo.